una nueva película de Spider-Man vuelve a llenar las salas de cine de todo el mundo. Y aunque su protagonista es, una vez más, el joven interpretado por Tom Holland, hay una figura que millones de espectadores seguirán recordando cada vez que hablen de esta saga: Tony Stark, Iron Man, el mentor que marcó el camino del Spider-Man de esta generación dentro de la ficción y que desarrolló una estrecha relación profesional con Tom Holland fuera de ella. Hoy te voy a contar esa historia completa. Pero no la de un superhéroe de ficción. La de Robert Downey Jr., el hombre detrás del traje. Porque antes de convertirse en el rostro de uno de los universos cinematográficos más exitosos de la historia, Robert Downey Jr. fue considerado, durante años, prácticamente imposible de contratar debido a sus problemas legales y de adicción. Compañías de seguros se negaban a asegurarlo. Estudios de Hollywood dejaron de ofrecerle papeles. Y una parte importante de la industria daba por terminada su carrera. ¿Cómo consiguió un actor que llegó a tocar fondo convertirse en el rostro de uno de los superhéroes más influyentes del cine contemporáneo? Eso que surgió te lo cuento a continuación. Todo comienza el 4 de abril de 1965, en Manhattan, Nueva York. Ahí nace Robert John Downey Jr., hijo del cineasta independiente Robert Downey Sr., conocido por películas como Putney Swope, y de la actriz Elsie Ford, que participó en varias de las producciones de su marido. Su infancia estuvo lejos de ser convencional. Creció rodeado del ambiente creativo, caótico y poco estructurado del cine independiente neoyorquino. Debutó como actor con apenas 5 años en Pound, 1970, dirigida por su propio padre. Desde entonces, la interpretación no fue una elección tardía, sino una parte natural de su vida. Pero ese mismo entorno tenía un lado profundamente oscuro. Según ha contado el propio Robert Downey Jr. en distintas entrevistas y en el documental Sr., que produjo junto a su esposa sobre la vida de su padre, Robert Downey Sr. le dio marihuana por primera vez cuando apenas tenía 6 años. Años después, su padre reconocería públicamente que aquello había sido, en sus propias palabras, un error terrible y estúpido. Puedes imaginar a un niño creciendo en un hogar donde el consumo de drogas formaba parte de la vida cotidiana. Downey Jr. ha explicado que comenzó a consumir sustancias siendo muy joven. El divorcio de sus padres, cuando tenía 12 años, añadió todavía más inestabilidad a una infancia que, pese a estar rodeada de arte y creatividad, carecía de una estructura emocional sólida. A pesar de todo, su talento resultaba innegable. Dejó la escuela secundaria en Santa Mónica para dedicarse por completo a la interpretación. A mediados de los años 80, empezó a destacar tanto en el cine independiente como en producciones comerciales. En 1987 llegó Less Than Zero, donde interpretó a un joven atrapado por la adicción, un papel que con el tiempo muchos relacionarían con su propia vida. El gran reconocimiento llegó en 1992 con Chaplin, donde dio vida al legendario Charles Chaplin. Su interpretación le valió una nominación al Oscar como mejor actor y el premio BAFTA en la misma categoría. Con solo 27 años, Robert Downey Jr. parecía destinado a convertirse en uno de los grandes intérpretes de su generación. Todo indicaba que su carrera solo podía seguir creciendo. Pero, ¿qué ocurre cuando aquello que marcó tu infancia termina condicionando también tu vida adulta? Aquí comienza la parte más dura y mejor documentada de esta historia. A pesar del reconocimiento obtenido con Chaplin, la adicción de Robert Downey Jr. no desapareció, fue empeorando. A lo largo de los años 90, su consumo se agravó e incluyó sustancias como cocaína, heroína y crack, además del alcohol. En 1996 fue detenido después de que la policía encontrara heroína, cocaína, crack y un arma de fuego descargada en su vehículo mientras conducía a exceso de velocidad. Ese mismo año volvió a ser arrestado cuando unos vecinos lo encontraron, bajo los efectos de las drogas, durmiendo en la cama de un niño al que no conocía, tras entrar por error en una vivienda. Durante los años siguientes entró y salió repetidamente de centros de rehabilitación. En 1999, tras incumplir varias pruebas antidroga ordenadas por un tribunal, fue condenado a 3 años de prisión en un centro estatal de tratamiento y rehabilitación. Finalmente cumplió cerca de un año antes de obtener la libertad condicional.
Puedes imaginar cómo se siente alguien al ver derrumbarse una carrera que parecía destinada al éxito. Pocos meses después de recuperar la libertad, en el año 2000, Downey se incorporó al reparto de Ally McBeal. Su interpretación le permitió ganar un Globo de Oro en 2001, y durante un breve tiempo, pareció que su vida volvía a encarrilarse. Pero aquello duró muy poco. En abril de 2001 fue detenido de nuevo tras ser encontrado deambulando descalzo por Culver City en un episodio relacionado con el consumo de drogas. Poco después, los productores de Ally McBeal decidieron despedirlo de la serie. A partir de ese momento, buena parte de Hollywood dejó de verlo como una apuesta viable. Las aseguradoras se negaban a cubrir sus producciones debido al elevado riesgo que representaba, y sin ese respaldo los grandes estudios evitaban contratarlo, por mucho talento que siguiera teniendo. En julio de 2001, para evitar una nueva pena de prisión, aceptó un acuerdo judicial que lo derivó a un programa de rehabilitación y a un periodo de libertad condicional. Todo parecía perdido. El actor que apenas unos años antes era considerado uno de los grandes talentos de Hollywood se había convertido en un nombre que casi nadie quería asumir. Como se vuelve a empezar cuando todo el mundo cree que tu historia ya ha terminado. Y entonces ocurrió algo inesperado. En julio de 2003, Robert Downey Jr. inició la etapa de sobriedad que marcaría el comienzo de su reconstrucción personal. Él mismo ha explicado que ese cambio coincidió con su relación con Susan Levin, productora de Gótica, a quien conoció durante el rodaje de la película y con quien se casó en 2005. Downey ha reconocido en numerosas entrevistas que Susan desempeñó un papel decisivo en su recuperación y en la estabilidad que llevaba años buscando. Su regreso al cine no fue inmediato. Para protagonizar The Shining Detective, 2003, Mel Gibson asumió personalmente el coste del seguro que los estudios se negaban a cubrir, permitiéndole volver a trabajar cuando muy pocos estaban dispuestos a apostar por él. A partir de ahí comenzó a reconstruir, papel a papel, su credibilidad. En 2005 protagonizó Kiss Kiss Bang Bang, dirigida por Shane Black, una película muy bien recibida por la crítica. 2 años más tarde llevó Zodiac, de David Fincher, que reforzó todavía más su prestigio como actor. Y entonces, en 2008, apareció el papel que cambiaría para siempre su carrera y el cine de superhéroes, Tony Stark en Iron Man. El director Jon Favreau defendió su contratación pese a las dudas iniciales de Marvel, cuyos responsables temían asumir el riesgo de elegir a un actor con un historial tan complicado. Favreau siempre sostuvo que Downey reunía las cualidades necesarias para interpretar a Tony Stark y veía claros paralelismos entre la evolución del personaje y la del propio actor. 2 hombres brillantes obligados a enfrentarse a sus propios errores para cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Te imaginas cargar con la responsabilidad de demostrar que todo el mundo estaba equivocado sobre ti? Iron Man se estrenó en 2008 y fue un enorme éxito de crítica y taquilla, convirtiéndose en la primera piedra del universo cinematográfico de Marvel. Aquí es donde la historia cambia para siempre. Robert Downey Jr. pasó a convertirse en la imagen más reconocible de una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia, interpretando a Tony Stark en las películas de Iron Man, Los Vengadores y numerosos títulos del universo Marvel. Con la llegada de Tom Holland como Spider-Man en 2016, esa relación también trascendió la ficción. Dentro de las películas, Tony Stark actuaba como mentor de Peter Parker. Fuera del rodaje, Holland ha contado en distintas entrevistas que Downey fue una figura de referencia durante sus primeros años en la franquicia y que espera poder ofrecer algún día ese mismo apoyo a otros actores jóvenes. Pero aquello solo era el comienzo. Con el paso de los años, Robert Downey Jr. se convirtió en uno de los actores mejor parados de Hollywood gracias al éxito continuado de Iron Man y Los Vengadores. Tanto Jon Favreau como Kevin Feige han reconocido públicamente que su interpretación de Tony Stark fue decisiva para consolidar el universo cinematográfico de Marvel durante sus primeros años. En 2019, Vengadores, Endgame puso punto final al recorrido de Tony Stark dentro de la franquicia. Su despedida se convirtió en uno de los momentos más recordados del cine de superhéroes y consolidó definitivamente al personaje como uno de los grandes iconos de la cultura popular del siglo XXI. Pero la historia de Robert Downey Jr. no terminó allí.
En 2024 recibió el primer Oscar de su carrera, en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por interpretar a Louis Strauss en Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. Durante su discurso agradeció el apoyo de su esposa Susan y recordó, con su característico sentido del humor, el largo camino recorrido hasta llegar a ese momento. Aquel premio llegó más de 30 años después de su primera nominación por Chaplin, cerrando un círculo que muy pocos habrían imaginado posible durante los años más difíciles de su adicción. Poco después se confirmó oficialmente su regreso al universo cinematográfico de Marvel, esta vez para interpretar al Doctor Doom en Vengadores, Doomsday. Más allá de ese anuncio, Marvel Studios no ha revelado detalles relevantes sobre el papel que desempeñará el personaje en la historia. ¿Qué habrías pensado en 2001 si alguien te hubiera dicho que el actor recién despedido de una serie de televisión acabaría ganando un Oscar y regresando al universo cinematográfico que ayudó a convertir en un fenómeno mundial? La historia de Robert Downey Jr. demuestra que incluso una carrera que parece perdida puede reconstruirse cuando el talento, el esfuerzo y una segunda oportunidad coinciden en el momento adecuado. Hay historias de éxito que impresionan. Y hay historias de reconstrucción que, además de impresionar, generan una identificación mucho más profunda. La de Robert Downey Jr. pertenece claramente a ese segundo grupo. No es una historia sobre borrar el pasado. Robert Downey Jr. nunca podrá cambiar sus arrestos, el tiempo que pasó en prisión ni los años en los que gran parte de Hollywood lo consideró un actor acabado. Lo que sí consiguió fue algo mucho más difícil, impedir que ese pasado siguiera definiendo quién era. Su historia habla de segundas oportunidades, pero también de responsabilidad. Habla de tomar la decisión de cambiar, de aceptar la ayuda de quienes permanecieron a su lado, como Susan Downey, y de encontrarse con personas que estuvieron dispuestas a darle una nueva oportunidad cuando casi nadie más creía en él. Su regreso no fue un milagro de un día, sino el resultado de años de esfuerzo, disciplina y decisiones constantes que terminaron devolviéndole la confianza de una industria que lo había dado por perdido. Y ahora te toca a ti. De todas las películas que ha protagonizado Robert Downey Jr., ¿cuál es tu favorita? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu opinión. Y antes de que te vayas, quiero dejarte una pequeña pista sobre la próxima historia del canal. Muy pronto conoceremos a otra persona cuyo camino también estuvo marcado por grandes cambios y que, de una forma u otra, terminó cruzándose con el universo del que hemos hablado hoy. Estoy seguro de que su historia también te sorprenderá. No te la pierdas.